Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Silvia Lisset Olivares Olivares. Ella es directora de posgrados del Tecnológico de Monterrey, decana asociada académica. Tiene doctorado en innovación educativa por parte del Tecnológico de Monterrey, certificaciones en el área de educación médica por parte de la Universidad de Maastricht, socia formadora de EduMed Expert, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, lidera el grupo de investigación Aprendizaje Centrado en el Paciente, es investigadora del Research Network LCI, Learning Communities Institute, miembro de la mesa directiva de COMEPO, el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, publicaciones en aprendizaje basado en retos, modelo educativo TEC 21 y aprendizaje centrado en el paciente. Múltiples reconocimientos y, bueno, sobre todo, mucha disposición para estar aquí con nosotros el día de hoy, compartiendo este tema que es competencias docentes para educadores clínicos en estos tiempos, que aunque ustedes no lo crean, nuestros tiempos ya hace algunos años y ahora son nuevas generaciones, nuevas tecnologías, nueva globalización y todo eso interviene en esta charla. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Bere, y gracias por su paciencia. Mi intención es compartirles el día de hoy algunos de los trabajos que hemos hecho. Como ya vieron, he estado y sigo estando en varias asociaciones, grupos, etcétera, pero para nosotros lo más importante pues es cómo cambiamos los modelos educativos que hoy tenemos. En el caso que les vengo a traer hoy tiene que ver con el tema de salud. Les quiero presentar a mi familia. Ahí están mis hijas, mi marido y mi perrita Bella, que es mi adoración y es la única que me hace caso en la casa. Entonces, porque mis hijas pues ya hacen lo que quieren, pero la perrita esa sí me hace caso y me quiere mucho, es la única que me recibe cuando llego, entonces es toda mi adoración. Tengo varias identidades que aparecen por ahí: hija, hermana, esposa, madre, amiga, líder, docente, investigadora, consultora. Amo la docencia y dentro de mis habilidades docentes también doy clases de ritmos latinos. Entonces, el que quiera bailar, con mucho gusto, puede tomar una clase de baile conmigo. Me encanta también. Entonces, quiero platicar de algunas de las circunstancias que en nuestros tiempos, como ahorita me presentaban, están sucediendo y que creo que todos los docentes nos están preocupando mucho y en gran medida. Docentes y estudiantes. Uno es el tema de deterioro de la identidad del médico. Me voy a detener un poquito a platicar sobre los temas de identidad profesional, qué es lo que nos está pasando en nuestros días, qué es lo que hemos encontrado en diversos estudios que hemos realizado y a dónde nos tenemos que mover en ese sentido. Dos, el tema de vigilancia, el tema de libertad. Antes, también estamos pasando por una transición muy importante en donde lo que yo hacía como docente, como profesional de salud, como ser humano, pues estaba como muy al interior. Y hoy no nada más es muy visible, sino además está muy regulado, específicamente en unas profesiones más que otras, pero creo que eso es una transición muy importante que cada vez está siendo más imperativa, está consumiendo más tiempo, está dándonos una realidad que a lo mejor pues se va a incrementar y se va a seguir incrementando. Y tres, pues platicaba también de la brecha generacional y quiero platicarles también algunas cositas de la brecha generacional. Entonces, va. Este estudio lo
trabajamos con Pilar Amarante, estudiante doctoral del doctorado en estudios humanísticos, pero ella es médica. Y este estudio lo que encontramos, lo que les hablaba del tema de la identidad. ¿Por qué decimos que se está deteriorando la identidad? A lo mejor la palabra deterioro está fuerte, pero estamos hablando de lo que nos dicen, y estas son reflexiones de todas las entrevistas que se hicieron a estudiantes y profesores en el ámbito médico. Antes, los médicos eran más respetados por los pacientes. Levanten la mano el que piensa que sí, que antes los médicos eran más respetados por el paciente. Levanta la mano. Gracias. Entonces, es un sentimiento que ahí está. Y en este estudio se reflejó. 2, dicen, nos expresan, hay demasiada exigencia hacia los médicos y poco respeto a los médicos generales. ¿Quién está de acuerdo con esta afirmación? Ayúdeme con su mano. Ok, hay ese sentimiento, estamos de acuerdo, gracias. 3, los médicos están en peligro, está fuerte la palabra, peligro, de ser demandados por sus pacientes. ¿Quién está de acuerdo con esta afirmación? Ayúdeme con su mano. Si hay un tema, lo que les decía, mucho más observación, muchas más regulaciones. 4, dice, el médico se está volviendo como un trabajador más. ¿Sí? Aquí la doctora dice que sí, la doctora ya, doctores están de acuerdo, me levantaron la mano, gracias. 5, las redes sociales están evidenciando y desprestigiando a los médicos. ¿Quién me sigue? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Los pacientes pierden credibilidad en el médico a favor de métodos alternativos. ¿Quién está de acuerdo con esta? Ok, doble por allá la doctora. Doble de acuerdo, gracias. Y por último dice, la sociedad percibe que los médicos como máquinas o personas insensibles. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Ok, todo esto a nosotros nos maneja unas alertas que dice, estamos preocupadas por el sentir de nuestra comunidad académica en salud. Es pues una situación en la que como autoridades en el tema educativo deberíamos estar observando, deberíamos estar de acuerdo y deberíamos hacer algo al respecto, porque si la energía, dedicación, talento, espacio que le estamos dedicando a la formación para que eventualmente cuando mi estudiante egresa y se siente así, pues es algo que definitivamente hoy tenemos que atender y que tenemos que atacar. Sobre todo si toda la mayoría de esta sala está de acuerdo conmigo. Vamos a la que sigue. Vigilancia. En México el 2% de los pacientes hospitalizados mueren y el 8% padece algún daño a causa de eventos adversos relacionados con la seguridad del paciente. Se calcula que el 62% de este tipo de eventos son prevenibles. Entonces tenemos por este lado otro. Lo que sienten todo el equipo de salud, pero lo que ven las autoridades. Tenemos que prevenir. Entonces, en atención a esta prevención, crecen las demandas de Secretaría de Salud y otras entidades regulatorias para demostrar credencialización, reportes de farmacovigilancia, tecnovigilancia. Y entonces, sí o no, cada vez necesitamos más reportes. Cada vez necesitamos llenar más campos. Cada vez, como en los bancos, tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo, o sea, en el banco sí o no, tengo que demostrar que yo soy yo. Todo el tiempo. Y cada vez batallamos más para demostrar que yo soy yo. Precisamente hoy tengo toda la mañana tratando de conectarme, cambié de teléfono y el teléfono nuevo de plano no me cree que yo soy yo y ya ninguna de las aplicaciones me sirve, ya no puedo entrar nada. Entonces, bueno, lo mismo pasa. Cada vez es más difícil. Irónicamente, aunque tenemos más tecnología y más medios para estar documentando las cosas, por otro lado, el tiempo que requerimos para tratar de demostrar eso se está volviendo cada vez, pues digamos, mayor detalle, mayor relevancia. Ok, y vamos con la que sigue. ¿Qué otra cosa está pasando? La brecha generacional. Por primera vez en la vida, señores, por primera vez en la vida podemos tener hasta 5 generaciones en el mismo espacio. Aquí, bueno, teníamos hasta un bebé, ¿no?
Y bueno, no quiero preguntar quién es el que tiene más edad aquí, porque eso sería también como mucho pedir. Yo me identifico como generación X y tengo alumnos, como soy alumno de posgrado, tengo alumnos, pues he tenido un alumno de 75 años, creo que ese fue mi alumno mayor, pero también tengo alumnos en carreras profesionales que a lo mejor andan como en los 20 años. Entonces, y si estás dando clases en posgrado, pues puedes tener desde los 23, 24 años hasta el de 75. Y estamos de acuerdo que las generaciones fuimos educadas bajo diferentes biografías y bajo diferentes circunstancias. Tengo una hija generación Z y tengo una hija que raya entre Z y millennial. Entonces, en mi casa también tenemos así como muchos puntos de vista. Y estos puntos de vista nos hacen que en ocasiones, ahorita hablaba la doctora, es que nos sentimos como agredidos por cómo me dicen las cosas. Pero yo recuerdo muy bien, y los que sean de generación X, ¿quién se identifica generación X? Ahí están los años para que no le batallen, del 65 al 80, generación X. Ok. Mi papá es contador público. Y entonces, cuando yo sacaba la calculadora, osaba sacar la calculadora para hacer alguna situación matemática, mi papá, como buen contador, era como que, ¿cómo? ¿Por qué sacaste la calculadora? Es que no estás pensando. O sea, échale ganitas. ¿Por qué no le sumas, le restas, le multiplicas? O sea, porque de acuerdo que mi papá creció con su cabeza y esa era la habilidad matemática más importante y prácticamente sin recursos adicionales para practicar las matemáticas. Yo saco mi calculadora y una crítica muy fuerte de mi papá hacia mí. Hoy en día me pasa más o menos lo mismo con mis hijas. De repente les pregunto algo y empieza la grande. Siri, ¿cómo no sé qué, no sé qué? Yo, ¿cómo, mijita? ¿Cómo que Siri? De perdido, pícale a la calculadora. ¿Para qué le preguntas a Siri? Tanto más tanto, porque Siri, ¿cuánto es tanto por tanto? Y yo, no, pícale a la calculadora. ¿Para qué? Siri me contesta, o la Alexa, o bueno, ahora tenemos así como muchos robots que nos contestan todo. Entonces, ¿como para qué? Todo esto, y en mi cabeza es como, pero es que tipo... Y esas cosas pasan porque como crecimos, nuestras propias biografías, pues siempre nos están marcando lo que está pasando. Entonces, también como profes, estamos pensando, y ténganos mucha paciencia, a los más jóvenes, estamos pensando como nuestra propia biografía pesa mucho. La inercia que traemos de nuestras biografías, créanme que es súper fuerte. Y todo esto impacta fuertísimo en que la expectativa está de las generaciones entre una perspectiva y otra. Entonces, todo esto pues, nos ha hecho reflexionar muchísimo de qué tenemos que hacer. A partir de todas estas situaciones, nos hemos dado la tarea para crear nuevos modelos educativos, nuevos tipos de currículums que nos lleven a atender esta situación. Entonces, vamos a hablar un poquito primero del tema de la identidad del médico. Uno que es muy importante es que en esta profesión o en temas de salud, a diferencia de lo que se pueden dar otros, puede haber otros ámbitos en la docencia que a lo mejor tenemos gente que está en el área de ingeniería o en el área de negocios que termina su formación como tal, empieza una formación docente y empieza a crecer como docente, pero no necesariamente sigue vinculado a la práctica profesional. En el caso particular de profesionales de la salud, es común que estemos tratando de empatar, particularmente los que quieren tener una identidad docente, la docencia con algo más. Empatar esto en tiempos luego cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo le puedo hacer o qué pasa conmigo si tengo que juntar que al mismo tiempo tengo que ejercer la medicina, ser docente y luego que investigador, porque luego también a veces hay que ser investigador. Y luego, y todas las identidades que dijimos al principio, pues mamá o papá, hijo, hermano, tío y vecino y todo lo que demás en la vida, pues tenemos que ser antes que todo lo demás. Entonces, tenemos que pensar bien qué trayectoria queremos y cómo estarle monando con lo que está pasando a mi alrededor. Este modelito son las fases de la evolución de la trayectoria de un educador en profesiones de la salud, que está en este libro, que
habla mucho del aprendizaje basado en retos y tiene todo un modelo para hacer como reflexiones, cómo irme y hasta dónde ser y crecer. Sí, ahorita la doctora Dolores también nos decía, oye, pero es que necesitamos un poco más de autoconocimiento, necesitamos un poco más de reflexión. Y justo esta vocación docente que tengo que estar empatando con el resto de mis actividades es sobre la que tengo que reflexionar un poquito. Me voy a tener en cada una y inicio a hacer docencia. Hacer docencia significa, me invita a alguien, es cuando inicio, y a lo mejor me invita a alguien y tengo a cargo pues un interno, tengo a cargo un residente, tengo a cargo a alguien que coincide conmigo en la clínica, tengo a alguien que está ahí para que aprenda de tal vez observar, de ser sombra, de convivir en algún momento, o a lo mejor me invitan a un cambio de guardia y estoy haciendo juicio o alguna disertación de maestría o doctorado y estoy ahí también revisando eso. Ahí me toca hacer docencia. Si me gustó, y creo que es al empezar, y bueno, mi invitación es que les encante a todos y todas, porque creo que es una manera muy, muy bonita de tener un impacto y trascender en la vida. Y además creo que es una responsabilidad social. Si a mí alguien me ayudó a estar donde estoy, a crecer como profesional, pues a lo mejor yo puedo devolver un poquito de ese apoyo que me dieron para ayudar a otros a que sigan formándose en la vida y sigan creciendo. Pero si eso me gustó, entonces lo que sigue es ser docente. ¿Qué significa ser docente? Es cuando yo ya le entro en serio y entro a lo mejor a un diplomado completo de docencia. Ahorita el doctor Trujillo nos platicaba de un montón de programas de liderazgo, o puedo ya entrar formalmente, puedo hacer una maestría, puedo hacer un doctorado, ¿por qué no? Pero por último, el último es ya como consideración, ¿cómo le hago para transformar la docencia? Y ahí ya significa entrarle de manera más fuerte y participar en cambios curriculares, en creación a lo mejor de un programa nuevo, en creación de algún diplomado nuevo, en investigación, en publicar libros, artículos, algo más multimedia, hacer books, de tal manera que cree mi propio contenido, publique mi propio libro y dé mi propia conferencia. Entonces ahí ya estamos hablando de cómo me convierto en la trayectoria de transformar la docencia. Si de verdad esto me apasiona, me gusta, creo que esta trayectoria profesional me permite estar evolucionando como docente. Y este es un estudio de un poco la identidad profesional del educador en profesiones de la salud. Este fue un resultado que también está publicado en este mismo libro, de 38 profesores clínicos de 13 países, y donde le hicimos básicamente estas preguntas, muy inspirado en un modelo de Canadá, muy inspirado en Yvonne Steinert. Yvonne Steinert tiene una trayectoria muy importante en todo lo de faculty development, en el desarrollo de la facultad, y entonces le preguntamos, básicamente ¿quién es el educador en profesiones de la salud? Y de las, digamos ahora sí como 100 mexicanos dijeron, las respuestas más populares fueron aquellas. Es un experto, lo identifican como que el profesional de la salud es un experto, y me voy a regresar a la parte primera. Oye, si se está deteriorando la identidad y el respeto y todo lo que ahorita decíamos al principio, pues los invito a que complementen su formación o su práctica clínica con la formación docente, porque se ubica o se piensa, se identifica como un experto. Entonces, eso pues favorece la identidad. Una persona muy apasionada. Esto empieza, como les decía, por vocaciones y por voluntades. Entonces, identifican al educador médico como alguien autodirigido, muy apasionado, un experto, un profesional. Ahora, ¿qué es lo que hace? Y aquí vienen una serie de verbos que se complementan entre unos y otros. Entonces, el educador médico no da clases, no. El educador médico, el educador de salud, hace todas estas cosas que la verdad son verbos preciosos. Y además quiero que observen algo en estos verbos. Hay en el tema de competencias lo que yo hago como persona, que son las competencias individuales, y luego tengo las que necesito a otro para hacer algo.
Y entonces en esta formación como educador médico, él, ¿qué hace? Forma, orienta, acompaña, diseña, administra y bien bonito, aprende. Entonces aquí tenemos una mezcla entre competencias individuales, por ejemplo la de diseña o aprende, pero también tengo otras que acompaña, orienta y forma, donde estoy haciendo algo por alguien. Y pues eso es precioso. Y alimenta toda la parte que decíamos ahorita del deterioro de la identidad. Pero lo más interesante es que no solamente se queda en lo que yo hago, sino en lo que hago por los demás. Entonces, que es creo la respuesta más bonita de todo esto. ¿Cómo impacta el educador en salud? El educador en salud impacta en otros a través de alumnos que tienen logros y evidencia de resultados. A través de todas las pláticas se ha mencionado, oye, tenemos evidencia estadística, tenemos resultados, pues, se ha demostrado, y todo esto a través de la educación podemos encontrar logros en lo que se ha logrado. Ya han pasado muchos modelos de competencias el día de hoy, pero bueno, para los que se acaban de conectar, me voy a explicar un poquito. Este es un modelo de competencias para la formación del profesor clínico. Hago el disclaimer, lo utilizamos algunos años, lo diseñamos y lo utilizamos en el Tecnológico de Monterrey para formar a los profesores clínicos. Y les voy a compartir aquí un poco en la experiencia que nos pasó. Cuando empezamos esto, bueno, uno que batallaba, pues nadie tiene tiempo para ir a los cursos estos de formación. ¿Por qué? Porque está la clínica, están las actividades, están los pacientes, está el jefe, está todo lo demás. Entonces, ¿cómo le saco tiempo? La verdad es un reto para los que tenemos que coordinar estas actividades. Aquí era muy empática con la doctora Dolores cuando platicábamos de cómo le haces para que la gente venga y atienda la capacitación. Pues es todo un reto. Y el primer paso es, bueno, crear ese framework, ese modelo de competencias en los que las queremos formar. Este fue el modelo de competencias que diseñamos. Está en la parte de instrucción, entrenar el entorno clínico, el evaluar y retroalimentar el desempeño, una sección de tecnología médica educativa, una parte de bioética y ciudadanía y un componente muy importante que tiene que ver con calidad y seguridad del paciente. Estamos convencidos que si no lo sabe, si no lo conozco, no lo puedo enseñar. Pero llegó un punto en que, no sé, cuando estábamos trabajando el tema de simulación, llegaba alguien y en las simulaciones de alto y bajo, de alta fidelidad y baja fidelidad, y alto costo y bajo costo, y que si con robots y no robots y tal, y no lograba mucho convencer a la gente. Le estoy hablando de hace 15 años, y perdón, ahí me calculan la edad. Hasta que dejé de hacer eso y entonces, por ejemplo, el módulo de bioética y ciudadanía o el módulo de calidad y seguridad del paciente, vamos a aprender sobre bioética, pero los metí al centro de simulación. Y ahí ya como alumno los profes me decían, oye, pero profes de anestesia, bueno, anestesia fue donde empezó mucho la simulación, pero profes de psiquiatría, oye, yo lo puedo usar, o de nutrición, oye, yo lo puedo usar, claro que sí. Ya entonces empezó a crecer el interés, pero hasta que no usaron la herramienta fue como los fui como enamorando para que sucedieran las demás cosas. Dentro del currículum y basado mucho en este nivel de competencias, pero sobre todo basados en varios de los modelos, algunos los presentaron el día de hoy de liderazgo, y creamos el aprendizaje centrado en el paciente. Y bueno, dicen, bueno, eso ya existe. Bueno, sí ya existe, pero otra vez, el marco de referencia y la filosofía centrado en el paciente y lo integramos en el currículum. Entonces, lo que hicimos es, bueno, primero les voy a compartir la definición. Es un modelo formativo que busca entender al paciente como persona, considerando su individualidad, estructura de significados y contexto, desde las perspectivas humana, biomédica y de gestión, para atender sus necesidades de forma integral y generar el emprendimiento de cambios innovadores que favorezcan su realidad y la de aquellos en condiciones equivalentes. Voy a presentarles el modelo. Este es el esquema gráfico del aprendizaje centrado en el paciente. El aprendizaje centrado en el paciente se fundamenta en varios principios centrados en el paciente, pero aquí lo más importante es que teníamos las competencias, en este caso son las competencias de profesionales de salud, y las teníamos fragmentadas. Entonces, lo que hicimos con este modelo es tenerlas integradas en básicamente 4 perspectivas. Y lo más importante es cambiar el concepto de que déjame le enseño de una por una.
Ahorita les platiqué, oye, pues hasta que no los metí a la sala de simulación, pero ellos entendiendo la parte de simulación como herramienta, fue que logré que hubiera más interés. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando hicimos los estudios, nos dimos cuenta que en la mayoría de las universidades, a través de la ANFEM, nos dimos cuenta que, digamos que la biomédica y humano más o menos se enseñan en la mayoría de las universidades. Cuando nos topamos con la gestión y emprendimiento, nos damos cuenta que esas sí están prácticamente ausentes en el desarrollo de las universidades. Y aquí lo que se trata es, este modelo es, en cada encuentro con el paciente, en cada intervención, en cada momento, ¿cómo no podemos ver las 4 perspectivas? Y ahí va un poquito la relación. Humana me responde a la pregunta, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el paciente con todos sus elementos, su estructura de significado, su individualismo, concepto, contexto, quién es, su propio autoconocimiento? Biomédica, este es donde los currículums le dedican prácticamente el 99.99% al desarrollo, que es súper importante, pero que se basa básicamente en llegar, y eso es algo muy importante que transformamos en el currículum, en todos los currículums de los programas de salud, llega hasta donde, ¿cuál es el diagnóstico? Y entonces entrenamos a nuestros estudiantes a que tengan clarísimo el diagnóstico. Le dedicamos pues muchas horas, es claro que es probablemente la complejidad más alta, pero no es suficiente, porque cuando llegamos al diagnóstico, lo que sigue, que ya viene el parte de la intervención y el seguimiento de ese paciente, nos damos cuenta que ahí es donde las habilidades, justo las habilidades sociales, las habilidades del uso de la eficiencia de los recursos y lo del liderazgo, es donde empieza a tronar todo lo demás. Entonces, en las intervenciones anteriores se habló muchísimo de liderazgo. En esta parte aquí, de la parte de emprendimiento, aquí es donde viene liderazgo, transformación, innovación. Cuando empezamos a hacer todo ese cambio hacia un aprendizaje centrado en el paciente, nos dábamos cuenta que no, bueno, eso que lo aprendan después, o eso que lo integran después, o eso en otro momento, pero no, ¿cómo en otro momento? Porque cuando me voy a enfrentar a salir, resulta que lo primero que sale, especialmente con enfermería, con odontología, con medicina, es que su servicio social resulta que es en áreas súper vulnerables, con una escasez inmensa de recursos. Entonces, lo primero que nos enfrentamos es que, ay, qué padre, me aprendí todo esto, me dijeron que se solucionaba así, pero llego acá y resulta que no tengo recursos. Resulta que los sistemas de salud no es como me los planteaban en el libro, o resulta que no tengo toda la manera y todo, y lo que estaba en el libro no jaló así. Entonces, tenemos que empezar a introducir en los currículos mucho más entendimiento de las perspectivas. Entonces, generamos todo un modelo de desarrollo, de evaluación y de estudios desde el primer año hasta el último, en donde se encuentran permanentes las 4 perspectivas. ¿Quién es el paciente? ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo le podemos ayudar para todo su proceso de intervención de principio a fin? ¿Qué estudios? ¿Con qué ética? ¿Con qué calidad? ¿Con qué genera? Y por último, y es la pregunta más importante de todas, señores. Es la pregunta más importante. ¿Cómo eso que acabas de hacer, cómo lo pudiste haber sucedido mejor? ¿Cómo lo pudimos haber hecho diferente? En menos tiempo, con el paciente más satisfecho, con un proceso más preventivo, con un proceso donde involucramos de mejor manera a sus pacientes y sus familias, o simplemente, ¿por qué se tardó tanto el paciente en venir aquí? ¿Qué faltó antes para haberlo prevenido? ¿Qué faltó antes? ¿O cómo le podemos hacer para que su seguimiento y contribución? Sabemos que ahora las enfermedades más prevalentes son enfermedades que no se van a terminar. Tienes diabetes, ok, y tipo te comes esto, eso no va a pasar mucho tiempo y toda su vida va a vivir con eso, lo que decíamos del tema mental, todas esas enfermedades que hoy son las más prevalentes en México. Necesitamos dedicarle mucho más tiempo a esto. Entonces, el aprendizaje centrado en el paciente lo que busca es buscar esos principios, donde los principios, algunos de ellos se los comparto, tiene que ver con que el paciente no se divide, es un ser humano completo, y mi alumno tampoco se divide, y mi médico tampoco se divide. Cualquier profesional de la salud es una persona completa con todas las necesidades, y por tanto tenemos que verlo como tal. Tenemos que abordar sus realidades de las diferentes perspectivas, con qué recursos cuenta, con qué preocupaciones cuenta como persona, cuál es su realidad, de toda su realidad. Y bueno, esto es para favorecer la competencia clínica del estudiante, que se integra por todo el círculo celestito,
y derivar acciones a través de las 4 fases de la atención clínica. Todo el modelo se concentra en integrar las competencias, no separarlas, y también evaluarlas por perspectiva en lugar de evaluarlas de forma fragmentada. Y bueno, ¿cómo le hacemos para cambiar el tema de vigilancia y movernos a tema de colaboración? Este es otro proyecto que les quiero compartir. Estamos haciendo una integración a través del Consorcio Mexicano de Hospitales para que integremos más a muchos hospitales. Ahorita tenemos una carencia muy importante para las universidades privadas, con ciertos cambios que se han dado en regulaciones, etcétera. No necesariamente están llegando o teniendo las plazas para formar a sus estudiantes en hospitales públicos. Alumnos de universidades privadas están teniendo más dificultad para que las universidades los coloquen en universidades públicas. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar a través del Consorcio Mexicano de Hospitales, a través de FIMPES, estas instituciones convertir las instituciones de educación superior con los hospitales y convertirlos en hospitales académicos. Entonces, todos estos médicos que hoy tienen su práctica y no tienen alumnos, convertirlos en docentes con todas las cuestiones que ya les platiqué de cómo impacta un docente a nivel personal o a nivel que apoya. También estamos incorporando la educación interprofesional. Ya se ha hablado de la educación interprofesional. Quiero compartirle nada más por qué se llama interprofesional. Ha habido mucho debate en la literatura que escuchamos interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Interprofesional, a mí me encanta ese concepto porque deja claramente a la luz que son diferentes profesiones. En otras palabras, yo puedo tener interdisciplina dentro de una misma profesión si estoy viendo ética, la parte biomédica, y ya son varias disciplinas. Sin embargo, sigo viendo a la misma profesión. Cuando hago de interprofesional, aquí sí tengo que involucrar enfermería, nutrición, terapia, farmacia y una serie de profesionales de la salud. Y la intención es que se incorporen estas profesiones. Ahora, a raíz de esto es que para que esta parte interprofesional se dé, estamos muy acostumbrados en educación a utilizar las taxonomías, que si la taxonomía de Bloom y que de alguna u otra manera lo que me promueven son variables cognitivas que van elevando el juicio de una persona y van elevando la manera en que los evalúo, pero las competencias interprofesionales no se van a dar así, y la colaboración no se va a dar así, y el liderazgo no se va a dar así. Entonces creamos esta taxonomía que está inspirada también en otras teorías, que lo que nos dice es cómo voy desde cómo unos profesionales con otros identifican roles, compromisos y responsabilidades, si colaboran con profesionalismo con cada uno de los del miembro, si toman decisiones para la atención centrada en el paciente con el equipo, y sobre todo la última, construyen soluciones de innovación y mejora. Sin embargo, para que esto realmente se dé, tengo que educarlos juntos. Cuando he ido a otras universidades, vemos que, por ejemplo, la competencia que estoy midiendo, no, es que a enfermería le quiero medir esta competencia en la clínica, y a medicina le quiero medir esta, y a nutrición le quiero medir esta. Si le estás midiendo cosas separadas, nunca vas a lograr tener interprofesionalismo. Tengo interprofesionalismo cuando estoy midiéndole exactamente a todos y cada uno del equipo en el mismo momento. Si no, no lo voy a lograr. Y eso tiene que ir incorporado en el currículum. Es que es bien difícil, doctora, es bien difícil juntarlos por los espacios, por los horarios, por el tiempo. En la transformación curricular que hicimos, privilegiamos espacios no negociables, donde tienen que estar juntos y aprender juntos y trabajar juntos y decidir juntos diferentes profesionales de salud. Es la única manera, si no los entreno juntos y los evalúan lo mismo al mismo tiempo, de verdad, pues creo que es muy difícil lograr hasta arriba la taxonomía. Si acaso llegamos a, si sé quién es, me imagino más o menos qué hace, y de repente pues ahí los veo y me los topo en la clínica. Pero luego se hacen silos fragmentados. Ves a que toda enfermería está junto. A ver, ¿dónde está enfermería? ¿Qué hay enfermería? Y luego los de medicina y los estudiantes, y total que todos están separados y nunca interviene nadie con nadie, porque no prevalezco espacios formativos para que esto se dé. Ok. También estamos cambiando la parte del internado de ir de especialidades a momentos de aprendizaje. Ha hecho mucho daño
y ahorita les platico cómo lo estoy viviendo ahorita como mamá, que el internado esté por departamentos. Van a pediatría y luego van a ginecología y luego van a cirugía y entonces, y nada más estás con los especialistas y con los especialistas y con los especialistas. Pero entonces vamos fragmentando por disciplinas, no por el paciente. Entonces el paciente puede ser que tenga necesidades donde puede ir a diferentes departamentos y no nada más uno. Pero lo más peligroso, además de eso, no es eso, sino que el tema, hablábamos al principio de la identidad. Cuando, ahorita mi hija acaba de entrar a medicina, entonces cuando entra a medicina, a cada persona que le he dicho, se los juro, a cada persona que le he dicho, oye, fíjate que Alex entró a medicina, ay, qué felicidades, qué padre, ¿y qué va a estudiar? ¿Y qué especialidad va a hacer? Y yo así como que, Alexia se molesta mucho, dice, mamá, explícame por qué me pregunta por el posgrado si acabo de entrar a la carrera. Y tiene toda la razón. Ahorita que estoy liderando los posgrados en el TEC, yo les puedo asegurar que mis alumnos que están ahorita entrando al doctorado, a la maestría en ingeniería, nadie le preguntó cuando entró, oye, voy a estudiar ingeniería en biotecnología. Oye, ¿de qué va a ser tu maestría? No, pues en nanopartículas. Ay, no, muy bien. ¿Pero por qué nanopartículas? No, pues es que no sé si mejor ciencias computacionales orientadas a los materiales biológicos. Ay, pero, ¿estás segura? Se los juro que nadie. O voy a entrar, ¿qué vas a hacer, contador? Oye, ¿y qué maestría vas a hacer de contabilidad? O dime qué área de la contabilidad te vas a ir, porque a mí se me hace que la administrativa es mejor que la fiscal o mejor que... A ver, ¿cuál? Pero ya vas a hacer la maestría. ¿Y ya sabes dónde? Y les prometo que cada persona, yo no le creía tanto a Alexia, pero se los prometo que cada persona que le he dicho, oye, ¿ya qué especialidad va a ir? Y yo, pues no sé. Y si osas contestar, no, pues como que le gusta cirugía. ¿Pero qué cirugía? Oye, ¿ya qué? ¿Y como que hospital luego va a ir? Corazones, faltan 6, 7 años, no sé. Pero lo peor del caso es que ahí ya está la expectativa sembrada en toda la sociedad que tiene que ser una especialidad. Y no tiene que ser así. La cantidad de identidades de verdad que se pueden generar alrededor de esos 7 años, pueden ir a investigación, pueden ir a docencia, lo cual es precioso, pueden ir a administración, pueden hacer un emprendimiento, pueden generar una nueva tecnología. Inclusive yo lo viví vividamente, todos los alumnos que se iban al MD-PhD, que creamos un PhD con pues, varios socios en Estados Unidos, les decían a mis alumnos que ya los habían aceptado en un posgrado, que les habíamos incluido una beca y que ya tienes todo el dinero y el fondeo y acá, que de verdad es muy complicado, pero bueno, ya logramos todo eso y los convenios y tal. Te vas a ir al MD Anderson Cancer Center a hacer investigación y a hacer tu doctorado, etc. Como es MD PhD, los alumnos terminan el licenciatura en biociencias y luego se van al doctorado y luego regresan. ¿Cómo te vas a salir de medicina? Y yo, no, o sea, es que no se va a salir, va a hacer un doctorado. Es que se va a salir. Es que no va a ir a clínicas, o sea, pero déjense ustedes, o sea, la familia, el profesor, el compañero, o sea, es una tragedia. Le dicen al alumno que lo acaban de entrar un doctorado, es que es una tragedia que no vas a la clínica. Y yo, no es una tragedia, o sea, es una bendición que te aceptaron el doctorado. No, es que, ¿cómo? O sea, tiene que hacer la especialidad primero y luego ya se va a hacer el doctorado. ¿Por qué? O sea, sí saben que este alumno que va a un super laboratorio, que le conseguimos el lugar, cuando cree la vacuna más importante va a salvar millones y millones de vidas. Yo no sé, porque el dinero que tienen estos señores está de verdad increíble y pueden hacer maravillas. ¿Y por qué le vamos a decir que es algo súper negativo? Ahora, el muchacho que salía de biotecnología, que le conseguíamos la misma beca en el mismo lugar, todo el mundo lo felicita. Y yo, ¿por qué al médico me lo hacen garras? Es una tragedia. Es una tragedia y estamos dañando mucho las identidades de este profesional talentosísimo. Lo tengo medido. Buena parte de mi estudio doctoral fue para medir eso. Y tengo medido cómo cuando entran a la carrera de medicina tienen un potencial, un nivel de autodirección en el aprendizaje altísimo, de motivación por aprender altísimo. A través de los años, en el 5º año se viene, bueno, de picada, en el internado, y como que antes de graduarse vuelve a subir, pero nunca está en el mismo nivel que cuando entraron. ¿Y por qué porque nosotros lo estamos haciendo, estamos destruyendo esa motivación que traían cuando le dijeron si entraste en medicina a través de los años. Y bueno, ¿qué más les puedo platicar? ¿Cómo hacemos de brechas a puentes? Platicarles un poquito lo que estas nuevas generaciones que están entrando están buscando. Pues ya sabemos que tienen mucho uso en la tecnología,
sus aspiraciones profesionales tienen mucha más dedicación a bienestar. Eso y creo que ya nos está pegando en las residencias porque tantas horas no necesariamente está compatible con una aspiración de más bienestar. Mucha publicidad, más petición de inclusión, mucha necesidad de likes, igualdad, educados en la igualdad y diversidad cultural, más compromiso con el medio ambiente y en esto de las brechas considerados por más adultos como irreverentes. Lo más interesante es que cuando cambiamos el programa educativo nos dimos cuenta de estos números con los programas académicos nuestros. El 70% está practicando deportes. Otra vez, llegan al internado y los echamos a perder porque no tienen tiempo de practicar deportes. Y en la residencia, no, pues menos. Hoy, el 50% actividad cultural. Ahorita decía, también podemos aprender a través del baile, a través de la música, a través del arte. Y pues si el 50% y se los quitamos, pues no, pues es que ya no tienes tiempo, ya quita el arte de tu vida. El 65% en un voluntariado, eso es precioso para la generación, y el 26%, que también es altísimo, comparado con generaciones previas ya habían trabajado, porque bueno, en mi generación lo que esperabas es terminas de estudiar y luego ya trabajas, pero estos muchachos han estado trabajando, los de la generación Z antes. Entonces, lo que hemos buscado a través de los programas de estudio es más bien, en lugar de no reconciliarlos con estas nuevas identidades, acompañarlos a que vayan creciendo en estas nuevas identidades. Y tenemos estas 4 etapas de identidad profesional. Autoconocimiento, que se ha mencionado mucho en las anteriores, las relaciones de afinidad con las personas, siempre que estén dentro de un grupo. Está súper demostrado que teniendo un grupo de afinidad, especialmente en el área de salud, igual parece que no hay tiempo para esto, pero estamos buscando encontrar los espacios. El Learning Communities Institute justo promueve a través de un diseño que también incorporamos en el Tecnológico de Monterrey, donde tenemos estas comunidades de aprendizaje donde hay espacios seguros para estar compartiendo. Luego la etapa 3, donde ya viene la conceptualización profesional y acompañarlos mucho para realmente quién quiere ser. Y en la etapa 4, pues ya es como hacer el cambio consciente en su profesión. Entonces, bueno, la invitación es cómo, para que realmente se den todos estos cambios, acompañamos a estas nuevas generaciones a través de la docencia, es transformar una serie de patrones previos. Pasar de un instructor independiente de que hay una persona que habla con muchos alumnos. De hecho, bueno, algo que les compartiré mañana que tiene que ver con un modelo de evaluación que vimos, lo tuvimos que desarrollar porque no encontramos ninguna plataforma que promoviera que tengo muchos profesores evaluando muchos alumnos al mismo tiempo, todas son así como muy dirigidas, y a pasar a ser miembro de una comunidad, donde en esa comunidad hay como mucho más democracia entre todos los que participan. Pasar de una educación tradicional a una educación donde puede ser más entre pares, donde no nada más nos conocemos por la parte disciplinar, sino también la parte como persona. De hecho, en el TEC, a través de estos grupos de Learning Communities, a partir de que empezamos los Learning Communities y los profesores empezaron a integrarse con los estudiantes en actividades como rallies, como ir al boliche, como ir al cine, como una carne asada. En el norte nos encantan las carnes asadas. Pues resulta que de ese semestre a otro ya evaluaban muy bien a los profes, pero el profe no hizo nada diferente. ¿Qué fue lo diferente? Que pues los alumnos ya se llevaban mejor con el profe y ya lo evaluaban porque ya lo querían más. Y tenían como menos distancia de poder para poder conversar y aprender sobre eso. ¿Qué más? Pues la atención clínica centrada en el paciente muy en esta parte para tener estos 4 momentos que les decía: quién es el paciente, por qué quiere la atención médica, cuáles son los hechos e inferencias del diagnóstico, intervención y seguimiento. Estos 4 fases son las que utilizamos para la evaluación, pero si se fijan en las 4 fases, ¿qué debo y puedo hacer para la atención y cuáles son las alternativas de tratamiento? ¿Cuál es la más barata? ¿Cuál es la más cara? ¿Cuál es la más eficaz, la más eficiente? ¿Cuál no? Pero no decir nada más esta es la única solución y se acabó. Y por supuesto, que esta es la más importante, que creo que es la que le da más valor, que podría mejorar o innovar en el proceso de atención y cuáles son los elementos de la persona y su contexto para mejorar el apego al tratamiento.
Entonces, lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Aquí les dejo mis redes sociales y, por supuesto, y también algunas ligas. Terminamos nuestra jornada de hoy con el curso teórico y le agradecemos infinitamente a la doctora Silvia por su gran presentación, por despertarnos, pero los espacios que se tienen para lograr este tipo de eventos son pocos y hay que aprovecharlos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.